Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una novela profundamente humana y conmovedora que he descubierto recientemente, Superhost de Kate Russo. Esta brillante ópera prima nos transporta al Londres contemporáneo para seguir la travesía de Vanette Resco, un artista de 55 años que, tras ver desmoronarse su carrera y su matrimonio, se convierte en anfitrión de Airbnb en su propia casa mientras vive relegado a su estudio de arte en el jardín trasero. Vanette Driscoll es un pintor nominado al premio Turner que una vez fue una estrella en ascenso, pero ahora se enfrenta a una realidad devastadora. Su esposa lo ha dejado, no ha vendido una pintura en 2 años, y su galería quiere dejar de vender su obra, alegando que tendrá más valor retrospectivamente cuando esté muerto. Lo que Kate Russo nos ofrece es mucho más que una simple historia sobre la economía colaborativa, es una exploración magistral sobre la soledad, la reinvención personal y el coraje que se necesita para comenzar de nuevo en la mitad de la vida. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave que emergen de esta fascinante narrativa, desde la pérdida de identidad profesional hasta el redescubrimiento del amor propio, pasando por la compleja dinámica de la hospitalidad moderna y la búsqueda de conexiones auténticas en un mundo cada vez más fragmentado. Como dice el autor Tamporora, Superhost no es solo una novela encantadora y de lectura compulsiva sobre un hombre solitario que se enreda emocionalmente con una serie de inquilinos temporales. También tiene mucho que decir sobre los vecindarios de Londres, las frustraciones y satisfacciones de hacer arte, y el coraje que se necesita para empezar de nuevo en la mitad de la vida. El primer punto que debemos examinar en Superhost es la devastadora crisis de identidad que experimenta Vanette Resco, y cómo ésta refleja una realidad universal que muchos profesionales creativos enfrentan al envejecer. Hasta hace 2 años, Vanette era un artista de tiempo completo que nunca vacilaba al responder la pregunta ¿a qué te dedicas? De hecho, nadie necesitaba preguntárselo. Era el conocido pintor Vanette Resco. Todo el mundo lo sabía. Bueno, tal vez no todo el mundo, pero las suficientes personas como para que no tuviera que preocuparse por alquilar su casa a turistas. Kate Russo nos presenta con brutal honestidad el momento en que un artista reconocido se da cuenta de que el mundo del arte ha seguido adelante sin él. Su última exposición individual fue en 2013. El crítico del Guardián escribió, a Driscoll le importan tan poco las tendencias actuales en la pintura que uno se pregunta si se preocupa en absoluto por el mundo del arte contemporáneo. Eso molestó a Vanette, principalmente porque era cierto. Esta crítica encapsula perfectamente el dilema del artista que se niega a evolucionar con los tiempos, pero también plantea preguntas profundas sobre la autenticidad artística versus la relevancia comercial. En nuestra época actual, donde las industrias creativas cambian a una velocidad vertiginosa, la historia de Vanette resuena con particular fuerza. Pensemos en los fotógrafos que vieron cómo la fotografía digital transformó su oficio, o en los músicos que tuvieron que adaptarse al streaming. Solía ser que cualquier cosa que pintara se vendería. En 2002, había una lista de espera. Ahora, 16 años después, hay más de 100 de sus pinturas en almacenamiento. Esta transformación de la abundancia a la irrelevancia es un fenómeno que va más allá del arte, es la historia de cualquier profesional que ha visto cómo su expertise se vuelve obsoleta. Lo más devastador de la experiencia de Vanette no es solo la pérdida económica, sino la pérdida de su identidad fundamental. Cuando tu profesión define quién eres durante décadas, ¿qué queda cuando esa identidad se desvanece? Pero una mala crítica es mejor que ninguna crítica, se da cuenta ahora. Como los críticos de arte ya no reseñan su trabajo, Vanette examina cada reseña de Herbert como si fuera el Sunday Times, escudriñando cada una en busca de una comprensión nueva y matizada de sus habilidades como anfitrión. Aquí vemos un patrón fascinante, la necesidad humana de validación externa encuentra nuevos canales. Vanette, que una vez buscaba reseñas en prestigiosos periódicos de arte, ahora encuentra su autoestima en comentarios de huéspedes de Airbnb que dicen cosas como Vanette fue un anfitrión acogedor y gentil. Esta transformación nos habla de algo más amplio sobre la naturaleza del trabajo en el siglo XXI. En una era donde las carreras lineales han dado paso a la economía colaborativa y los trabajos múltiples, todos somos, en cierto sentido, Vanette Resco. Todos hemos tenido que reinventarnos profesionalmente, encontrar nuevas formas de monetizar nuestras habilidades y buscar validación en lugares inesperados. La genialidad de Russo radica en mostrar cómo esta crisis particular es, paradójicamente, universal. El segundo punto crucial que emerge de Superhost es cómo la hospitalidad se convierte en un espejo revelador del alma humana, exponiendo tanto nuestras vulnerabilidades como nuestros deseos más profundos de conexión.
Recientemente, Banner fue galardonado con el estatus de superhost en el sitio web de Airbnb, un honor que ganó por tener una tasa de respuesta rápida y excelentes reseñas. Aunque nunca ha sido su aspiración convertirse en anfitrión, estaría mintiendo si dijera que la pequeña medalla junto a su foto no lo llenaba de orgullo. Esta medalla digital se convierte en algo más que un simple reconocimiento, es el último vestigio de éxito en una vida que se desmorona. Russo utiliza brillantemente la hospitalidad no solo como una necesidad económica para Banner, sino como un escenario donde se desarrollan las relaciones humanas más complejas. En este punto, el único logro notable que le queda a Banner es su estatus como superhost, que guarda celosamente, incluso cuando lo pone en contacto, a veces demasiado cercano, con sus inquilinos, todos los cuales resultan ser mujeres. Lo fascinante de la hospitalidad en el mundo moderno es cómo ha democratizado la experiencia hotelera, pero también ha creado nuevas formas de intimidad forzada. Banner no es simplemente un propietario que alquila un espacio, se convierte en un voyeur involuntario de las vidas de otras personas, viviendo en su propio jardín trasero mientras extraños habitan su antigua vida. Mientras tanto, está obsesionado por el espacio, mirando hacia la casa que una vez habitó, su sensación de privacidad invadida paralela a su sensación de yo perdido. En nuestra sociedad contemporánea, la hospitalidad comercial ha evolucionado hacia algo mucho más personal y, por tanto, más vulnerable. Cuando abrimos nuestros hogares a extraños a través de plataformas como Airbnb, no solo estamos vendiendo un servicio, estamos exponiendo nuestra forma de vida, nuestros gustos, nuestras rutinas íntimas. Bennett experimenta esta vulnerabilidad de manera amplificada porque su hogar no es solo un espacio físico, sino el repositorio de su vida anterior, los cuadros que ya no vende, los espacios que compartía con su ex esposa, los rincones que guardan memorias de una identidad que ya no reconoce. Las huéspedes que alquilan su casa también están lidiando con sus propios desafíos, algunas más comunicativas que otras. Esto crea una dinámica fascinante donde tanto el anfitrión como los huéspedes están navegando crisis personales, usando el espacio compartido como una especie de terapia involuntaria. La hospitalidad se convierte en un escenario donde las heridas emocionales de unos se encuentran con las de otros, creando conexiones inesperadas y, a veces, sanación mutua. La obsesión de Banner con las reseñas de sus huéspedes revela algo profundo sobre nuestra necesidad moderna de validación constante. En una época donde todos somos, en cierto sentido, marcas personales sujetas a calificaciones y comentarios, Banner representa la ansiedad universal de ser juzgados por extraños. Más a menudo, las reseñas van así: Banner fue un anfitrión acogedor y gentil, Banner fue muy útil, Banner tiene una casa hermosa, y esperamos quedarnos en la casa de Banner la próxima vez que estemos en Londres. No son exactamente de la calidad del Times, pero sin embargo, es agradable ser reseñado favorablemente. Oye, es agradable ser reseñado, punto. Esta búsqueda de aprobación a través de la hospitalidad nos habla de algo más profundo sobre la condición humana en la era digital. Todos buscamos conexión, reconocimiento, la sensación de que importamos en las vidas de otros, aunque sea temporalmente. Banner encuentra en la hospitalidad no solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de arte, el arte de hacer que otros se sientan bienvenidos, valorados, cómodos. Es irónico que un hombre que ha perdido su audiencia como pintor encuentra una nueva audiencia como anfitrión, una que lo valora no por su expresión artística, sino por su capacidad de crear un espacio acogedor para las crisis y celebraciones de otros. El tercer punto esencial que emerge de Superhost es la compleja dinámica intergeneracional entre Banner y su hija Mia, una relación que encapsula los desafíos universales de mantener conexiones familiares auténticas en momentos de transición vital. Con su hija Mia fuera en la escuela de arte, y cualquier nueva relación desvaneciéndose en el mejor de los casos, Banner lucha por encontrar propósito en su día a día. Esta distancia física y emocional entre padre e hija se convierte en uno de los hilos conductores más poignantes de la novela. Mia, a los 19 años, no hace secreto de su desaprobación respecto a que su casa de la infancia esté en Airbnb. Ah. Está bien, responde cuando Banner le pide que entregue las llaves a una huésped. Su mortificación ante la situación de su padre revela una tensión generacional fascinante, mientras Banner ve en la hospitalidad digital una tabla de salvación económica y emocional, Mia lo percibe como una humillación que prefiere mantener oculta de sus compañeros de la escuela de arte. La génesis de esta tensión se encuentra en una pregunta que atormenta a Banner: ¿por qué Banner Resco confesaría a un grupo de snobs de la escuela de arte que está alquilando su casa en Airbnb? ¿Hay algo peor que admitir que sus pinturas ya no se venden? Preferiría ver a Elisa y Jav teniendo sexo. En segunda instancia, no querría.
Esta reflexión humorística pero dolorosa revela cómo el orgullo paterno se entrelaza con la vergüenza profesional, creando una barrera invisible entre él y su hija. Kate Russo captura brillantemente cómo Banner ha descubierto que horrorizar a su hija ha sido durante mucho tiempo uno de sus mayores placeres. A los 19 años, es más fácil que nunca enviarla a una indignación espumosa. Esta observación, aparentemente superficial, toca algo profundo sobre la naturaleza de las relaciones padre-hija en la era contemporánea. En un mundo donde los padres luchan por mantenerse relevantes en las vidas de sus hijos adultos jóvenes, Banner encuentra en la provocación una forma peculiar de intimidad. La relación entre Banner y Mia refleja una realidad generacional más amplia. Mia pertenece a una generación que ha crecido con la economía digital como algo natural, pero que también valora la autenticidad y la estabilidad de maneras que pueden resultar incomprensibles para sus padres. Para ella, que su padre se haya convertido en anfitrión de Airbnb no es solo una cuestión económica, es una declaración sobre quién es él ahora, y por extensión, quién es ella como su hija. Lo fascinante de esta dinámica es cómo Russo utiliza la tecnología y la economía colaborativa como un prisma para explorar las tensiones intergeneracionales. Bennett navega este nuevo mundo digital con una mezcla de pragmatismo y torpeza, mientras Mia, que debería ser más hábil tecnológicamente, encuentra en la presencia digital de su padre una fuente de incomodidad social. Es un hermoso reverso de las expectativas típicas sobre la competencia tecnológica generacional. El subtexto de su relación también habla de cómo los hijos adultos jóvenes procesan el divorcio de sus padres y la posterior reinvención familiar. Mia debe reconciliarse no solo con la separación de sus padres, sino con la transformación de su padre de artista reconocido a anfitrión de desconocidos. Su lealtad hacia él se mantiene, como observa la crítica del Library Journal, pero es una lealtad teñida de una nueva comprensión de la fragilidad adulta. En nuestra época actual, donde las trayectorias profesionales son cada vez más impredecibles y las familias se reconfiguran constantemente, la relación Banner-Mia ofrece un caso de estudio emotivo sobre cómo mantener vínculos auténticos a través de las crisis. Banner está tratando de navegar el mundo de su hija de 19 años, con quien intenta ser cercano en su mundo de amigos gay, música rap e insinuaciones sexuales abiertas. Esta descripción captura la perplejidad hermosa y a veces incómoda de un padre que trata de mantenerse relevante en la vida de una hija que habita un universo cultural completamente diferente al suyo. La genialidad de Russo radica en mostrar cómo, a pesar de la mortificación mutua y las diferencias generacionales, la conexión fundamental entre padre e hija permanece intacta. Es una relación construida sobre una base de amor que puede soportar vergüenza, cambio y reinvención, ofreciendo esperanza a cualquier familia que navegue transiciones similares. El cuarto punto crucial en Superhost es cómo las tres huéspedes principales, Alicia, Emma y Kirstie, funcionan como espejos humanos que reflejan diferentes aspectos de la crisis existencial de Banner, creando un sistema de ecos emocionales que revela verdades profundas sobre la condición humana contemporánea. Todo cambia cuando tres huéspedes diferentes, la solitaria americana Alicia, la atormentada artista Emma, y la cautelosamente optimista divorciada Kirstie, abren involuntariamente las piezas de sí mismo que han estado perdidas para él durante demasiado tiempo. Alicia, la joven de veintitantos años de Nueva York, llega como un reflejo de la soledad urbana moderna. Originalmente, dijo que viajaría con un grupo de amigos, lo que causó dudas a Banner. Prefiere familias, pero hay algo confiable, tal vez incluso un poco ingenuo, en Alicia en su foto de perfil sonriente frente al puente de Brooklyn. Cuando reservó la casa un mes atrás, dijo que podría haber entre 3 y 5 amigos con ella, aún no estaba segura de los números. Su eventual llegada en solitario después de que sus amigos la abandonaran crea una simetría poética con la propia situación de Banner, ambos se encuentran solos en espacios diseñados para más personas. La experiencia de Alicia en Londres, según las reseñas críticas, incluye un encuentro peligroso que la lleva a marcharse abruptamente, pero su breve estancia deja una marca indeleble en Banner. La crítica de Corkes Reviews observa que es un poco decepcionante cuando Alicia y Emma se marchan con sus historias sin resolver, pero esta incompletud narrativa es precisamente el punto. En la vida real, las personas entran y salen de nuestras vidas dejando historias inacabadas, y Banner debe aprender a encontrar significado en estos encuentros fragmentarios. Emma, la segunda huésped, presenta un caso más complejo. Como artista americana con trastorno obsesivo-compulsivo, Emma lucha por trabajar en sus dibujos a pesar de su convicción de que Banner la está espiando. La paranoia de Emma sobre ser observada crea una tensión fascinante con la realidad de que Banner efectivamente la observa desde su estudio en el jardín trasero.
Emma está sola mientras su marido británico trata de meter a su hermano en rehabilitación, una situación que refleja la propia sensación de abandono de Banner. La descripción de Emma como desafiada por el TOC en la reseña de Library Journal revela cómo Russo utiliza las condiciones de salud mental no como elementos melodramáticos, sino como ventanas hacia la vulnerabilidad humana universal. Emma pinta sobre las paredes durante su estancia y debe repintarlas antes de irse, un acto que simboliza tanto la destrucción como la renovación creativa. En Emma, Banner ve reflejada su propia lucha artística, la compulsión de crear a pesar de las circunstancias adversas, la sensación de ser observado y juzgado, y la necesidad de reparar el daño que causamos en nuestro proceso creativo. Kirstie, la divorciada cautelosamente optimista de Devon, representa quizás el espejo más directo para Banner. Como alguien que enmascara el trauma de su divorcio reciente bajo un barniz de alegría sexy y buena disposición, Kirstie encarna la versión femenina de la reinvención post-divorcio que Banner está experimentando. Su optimismo cauteloso refleja el propio proceso de Banner de encontrar esperanza después del colapso matrimonial. Lo brillante del enfoque de Russo es que estos no son simplemente personajes que aparecen para resolver los problemas de Banner, son individuos complejos lidiando con sus propias crisis. La narrativa vibrante de Russo alterna entre las perspectivas de Banner y las de las mujeres, aunque es un poco decepcionante cuando Alicia y Emma se van con sus historias sin resolver. Esta crítica de Corcus Reviews, sin embargo, malinterpreta la intención artística, las historias quedan sin resolver porque así es como funciona la hospitalidad moderna. Los anfitriones ofrecen un espacio temporal para que otros procesen sus crisis, pero rara vez conocen los desenlaces. La función de estas mujeres como espejo se extiende más allá de sus circunstancias individuales. Cada una representa una estrategia diferente para lidiar con el trauma y la transición, Alicia con la fuga, Emma con la inmersión obsesiva en el arte y Kirstie con la performance optimista. Bennett, observándolas, ve reflejadas sus propias opciones para navegar su crisis de mediana edad. Kate Russo utiliza hábilmente esta estructura de espejo para explorar cómo la empatía surge del reconocimiento mutuo del sufrimiento. Banner no solo hospeda a estas mujeres, se convierte en testigo de sus vulnerabilidades, y en el proceso, aprende a ser testigo de las suyas propias. La hospitalidad se transforma de una transacción comercial en un intercambio emocional profundo, donde el dar y recibir refugio se vuelve recíproco y sanador. Este sistema de espejos humanos que Russo crea nos habla de algo fundamental sobre la condición contemporánea, en un mundo cada vez más fragmentado, encontramos nuestra humanidad reflejada en las crisis de otros. Y es en ese reconocimiento mutuo donde reside la posibilidad de sanación y crecimiento. El quinto punto esencial que debemos explorar en Superhost es cómo Kate Russo utiliza Londres no meramente como escenario, sino como un personaje vivo que participa activamente en la transformación de Banner. Como observa brillantemente la crítica de Booklist, Banner es un personaje cómodo de conocer, al igual que el Londres por el que deambula. Esta descripción captura perfectamente cómo la ciudad se convierte en algo más que un telón de fondo. Es un compañero de viaje en la odisea emocional de Banner. Russo posee un estilo único, con un escenario en la escena artística de Londres y perspectivas femeninas precisas, como señala un crítico entusiasta. La autora, que creció en Maine pero ahora divide su tiempo entre allí y el Reino Unido, y tiene una maestría en pintura de la prestigiosa Slade School of Fine Art, aporta una perspectiva auténtica y matizada de la vida artística londinense. Esta experiencia personal se traduce en una narrativa que hace que el lector sienta que está realmente allí, como observa Luis Alberto Urrea, podría haber jurado que estaba allí, y nunca quise irme. Banner vive con una gran casa del oeste de Londres y sin ingresos, forzado a mudarse al estudio del artista en el jardín trasero y alquilar su casa en el popular sitio de alquiler vacacional, Airbed. Esta geografía específica, el oeste de Londres, con sus casas victorianas espaciosas y sus jardines traseros que albergan estudios de arte, se convierte en una metáfora física de la vida fragmentada de Banner. La casa principal representa su pasado glorioso, mientras que el estudio del jardín simboliza su presente reducido pero potencialmente regenerativo. Una crítica entusiasta describe la experiencia de lectura como esta novela divertida que es una vacación a Londres en sí misma. Esta observación toca algo fundamental sobre cómo Russo utiliza la ciudad. Londres no es solo el lugar donde ocurren los eventos, sino que la energía misma de la ciudad, su diversidad, su historia de reinvención constante, su capacidad de absorber a extraños de todo el mundo, se convierte en el catalizador para la transformación personal de Banner. La novela sabia y divertida de Russo también tiene mucho que decir sobre los vecindarios de Londres, como observa Tom Porora.
Los vecindarios londinenses funcionan como ecosistemas emocionales donde diferentes tipos de soledad y esperanza coexisten. El Londres de Banner es un lugar donde un artista puede pasar de ser una estrella en ascenso a un anfitrión de Airbnb sin perder completamente su dignidad, donde la reinvención es no solo posible sino esperada. Lo fascinante es cómo Russo captura la naturaleza dual de Londres como metrópolis, es simultáneamente íntima y anónima, acogedora y alienante. Banner puede sentirse como un extraño en su propia casa, pero encuentra conexiones inesperadas con personas de todo el mundo que llegan a su puerta. Este contraste refleja la experiencia contemporánea de vivir en una gran ciudad, donde la proximidad física no garantiza la intimidad emocional, pero donde los encuentros casuales pueden transformarse en revelaciones profundas. El Londres artístico que presenta Russo es uno donde los críticos del Guardián pueden destruir una carrera con una reseña, pero donde también existe un ecosistema de galerías, estudios y espacios creativos que ofrecen múltiples oportunidades de reinvención. Banner se debate entre estos dos aspectos de la ciudad, el Londres crítico y competitivo que juzga su relevancia artística, y el Londres generoso que le permite encontrar nuevas formas de creatividad y conexión. Como una crítica perspicaz señala, el libro encapsula maravillosamente que la vida, como Londres mismo, contiene tanto oscuridad como hermosos colores. Esta dualidad se refleja en la experiencia de Banner, los días grises cuando se siente invisible e irrelevante, y los momentos de claridad cuando la ciudad le revela nuevas posibilidades. Londres se convierte en un espejo de su estado emocional, pero también en un agente activo de cambio. La genialidad de Russo radica en mostrar cómo las ciudades pueden ser tanto refugio como reto, cómo pueden ofrecernos el anonimato necesario para reinventarnos y, al mismo tiempo, las conexiones humanas que nos permiten redescubrir quiénes somos realmente. El sexto punto crucial que emerge de Superhost es el proceso complejo y esperanzador del redescubrimiento artístico en la mediana edad, un tema que Kate Russo, quien es pintora además de escritora, maneja con particular sensibilidad y autenticidad. Como observa la crítica de Library Journal, una pintora por sí misma, Russo hace que el acto de crear arte cobre vida, mientras delinea efectivamente a sus personajes en este estudio perspicaz de la vida contemporánea. Bennett Driscoll es un artista nominado al premio Turner que alguna vez fue una estrella en ascenso, pero a los 55 años enfrenta una realidad devastadora, no ha vendido una pintura en 2 años, no ha sido reseñado en 5, y su galería quiere dejar de vender su trabajo, alegando que tendrán más valor retrospectivamente cuando esté muerto. Esta situación aparentemente desesperante se convierte, paradójicamente, en el punto de partida para una exploración profunda sobre lo que significa ser artista cuando el mundo del arte te ha dejado atrás. La descripción del entorno creativo de Banner es particularmente reveladora, mientras pinta y los lienzos terminados se apilan en una habitación auxiliar, gesta obsesivamente su anuncio para alcanzar el codiciado estatus de superhost en el sitio. Esta yuxtaposición es brillante, Banner continúa creando arte incluso cuando nadie lo compra, mientras que al mismo tiempo canaliza su energía creativa hacia la perfección de una experiencia de hospitalidad. La creatividad encuentra nuevos canales, pero la necesidad fundamental de crear permanece intacta. Como observe astutamente Russo en la profundidad de su caracterización, que para ser un artista exitoso uno necesita seguir produciendo lo que se vende. Este comentario toca el corazón del dilema artístico contemporáneo, la tensión entre la integridad creativa y la viabilidad comercial. Banner se encuentra en un momento de liberación paradójica, al no tener que vender, puede por primera vez en años crear sin la presión del mercado. La experiencia de las huéspedes emocionalmente complejas que alquilan su casa se convierte en una nueva fuente de inspiración artística. Cada mujer que pasa por su casa, Alicia con su soledad urbana, Emma con su lucha artística y trastorno obsesivo-compulsivo, Kirstie con su optimismo cauteloso post-divorcio, ofrece a Banner nuevas perspectivas sobre la condición humana que nutren su trabajo. Es como si hubiera redescubierto el propósito fundamental del arte, no decorar espacios o satisfacer críticos, sino capturar y transmitir la esencia de la experiencia humana. La novela explora brillantemente las frustraciones y satisfacciones de hacer arte, como señala Tom Porora. Bennett experimenta ambas, la frustración de ser ignorado por el establishment artístico, pero la satisfacción profunda de seguir creando. En su estudio del jardín trasero, rodeado por los sonidos de la vida de otros, sus huéspedes, los vecinos, la ciudad, encuentra una nueva forma de arte que es más íntima y personal que cualquier cosa que haya creado cuando era famoso. La autenticidad de Russo en este tema se deriva de su propia experiencia como artista visual. Tiene una maestría en pintura de la Slade School of Fine Art y exhibe ampliamente en Estados Unidos e Inglaterra.
Su primera novela sobre un artista de mediana edad que lucha es autobiográfica en el sentido emocional, si no literal. Entiende la vulnerabilidad específica de exponer tu trabajo al mundo, la devastación de ser ignorado, y la resistencia necesaria para continuar creando a pesar de la indiferencia del mercado. El redescubrimiento artístico de Bennett no es dramático ni súbito, es gradual y orgánico. Mientras observa a sus huéspedes, a veces de manera voyerística, como admite abiertamente la novela, comienza a ver nuevamente con ojos de artista. Las crisis de otros se convierten en nuevos sujetos, no para explotar, sino para entender y, a través del entendimiento, crear algo que tenga valor más allá del comercial. La genialidad de este punto en la novela es que Russo nos muestra que la creatividad auténtica no desaparece con la edad o el rechazo del mercado, simplemente encuentra nuevas formas de expresión. Bennett aprende que ser artista no es solo sobre vendas o críticas, es sobre mantener viva la capacidad de ver, sentir y transmitir la belleza y complejidad del mundo, incluso cuando, especialmente cuando, ese mundo parece haberte olvidado. El séptimo punto esencial que emerge de Superhost es la exploración profunda del amor en la mediana edad a través de la relación entre Banner y Clyde, la camarera que se convierte en su musa y amante. Como observa perspicazmente una crítica entusiasta, otro personaje que figura prominentemente en el libro es Clyde, la camarera que Banner conoce y que se convierte en su musa y amante. Esta relación trasciende el simple romance para convertirse en un catalizador fundamental para la renovación personal de Banner. Clyde representa algo más que una nueva pareja romántica, encarna la posibilidad de reinvención emocional cuando ya no creemos que sea posible. Bennett, hundido en su crisis de mediana edad, encuentra en esta mujer más joven no solo atracción física, sino una nueva forma de verse a sí mismo. Como describe humorísticamente una reseña, esto es divertido porque ella es atractiva y mucho más joven que él. Por supuesto, él nota sus michelines y todas sus fallas de anciano. Russo hace un trabajo fantástico con el diálogo interno y las inseguridades de Banner. La autenticidad con la que Russo maneja las inseguridades de Banner respecto a su cuerpo y su edad es uno de los aspectos más conmovedores de la novela. En una cultura obsesionada con la juventud, Banner experimenta la vulnerabilidad universal de sentirse físicamente inadecuado para el amor. Sus michelines y todas sus fallas de anciano se convierten en obstáculos psicológicos que debe superar para permitirse ser amado nuevamente. Esta representación honesta de la autoconciencia corporal en la mediana edad es tanto hilarante como profundamente humana. La dinámica entre Banner y Clyde también revela algo fascinante sobre las relaciones intergeneracionales modernas. No se trata simplemente de un hombre mayor que busca validación a través de una mujer más joven, sino de dos personas que encuentran en el otro algo que necesitan para su crecimiento personal. Como señala la crítica de Library Journal, Clyde es una camarera y nuevo interés amoroso que, junto con sus inquilinas, destacan el problema esencial de Banner: descubrir cuáles fueron los pasos en falso en su vida y qué es lo que realmente quiere ahora. El personaje de Clyde, como observa Kate Russo en una de sus citas más perspicaces, representa a alguien que casi sufre más porque se ha atrevido a imaginarlo mejor. Esta descripción revela la complejidad emocional del personaje. Clyde no es simplemente una fantasía masculina, sino una mujer con sus propias vulnerabilidades y aspiraciones. Su capacidad de imaginar posibilidades mejores para su vida la convierte tanto en una compañera ideal para Banner como en alguien que comprende la naturaleza del riesgo emocional. La relación entre Banner y Clyde también funciona como un comentario sobre la naturaleza del arte y la inspiración. Clyde se convierte en su musa, no en el sentido tradicional de una modelo pasiva, sino como alguien que reignita su pasión creativa. La presencia de Clyde en su vida coincide con un renacimiento artístico. Banner comienza a pintar con una energía renovada, encontrando en su amor por ella una nueva fuente de creatividad que había estado dormida durante años. Lo más significativo de esta relación es cómo desafía las expectativas sobre el amor en la mediana edad. En lugar de presentar una narrativa sobre un hombre que busca recuperar su juventud perdida, Russo nos muestra a dos adultos que se encuentran en diferentes etapas de sus vidas pero que comparten una capacidad similar para la esperanza y la renovación. Clyde no representa el pasado de Banner, sino su futuro posible. La crítica que señala que ella parece importarle más a él que él a ella toca un aspecto crucial de muchas relaciones donde una persona está en proceso de sanación. Bennett, emergiendo de su divorcio y crisis profesional, se encuentra en un lugar de necesidad emocional donde el amor puede sentirse más como rescate que como reciprocidad. Sin embargo, Russo maneja esta dinámica con suficiente sutileza para evitar que la relación se sienta desequilibrada o explotadora.
La genialidad de Russo radica en mostrar cómo el amor en la segunda oportunidad no se trata de recapturar la juventud, sino de integrar la sabiduría adquirida con la capacidad renovada de vulnerabilidad. Banner aprende que puede ser amado no a pesar de sus fallas de anciano, sino como la persona completa que se ha convertido, incluyendo tanto sus heridas como su sabiduría. El octavo punto crucial en Superhost es la exploración magistral del voyeurismo moderno y cómo la economía colaborativa ha redefinido fundamentalmente nuestras nociones de privacidad e intimidad. Como observa brillantemente Claire Massad, esta es la historia compulsivamente legible de Banner, un artista una vez famoso ahora divorciado y empobrecido, que vive en su estudio del jardín y espía a sus inquilinos a través de las ventanas. Esta descripción captura la esencia perturbadora pero fascinante de la dinámica voyeurística que define la experiencia de Banner. El voyeurismo en Superhost no es simplemente un capricho narrativo, es una metáfora profunda sobre la condición humana contemporánea. Bennett, relegado a su propio jardín trasero mientras extraños habitan su antigua vida, se convierte en un observador involuntario de la intimidad ajena. La crítica del Library Journal observa que está obsesionado por el espacio, mirando hacia la casa que una vez habitó, su sensación de privacidad invadida paralela a su sensación de yo perdido. Esta observación revela cómo el voyeurismo funciona como síntoma de una crisis de identidad más profunda. La genialidad de Russo radica en mostrar cómo la economía colaborativa ha creado nuevas formas de intimidad forzada que desafían nuestras concepciones tradicionales de hogar y privacidad. Banner no solo alquila un espacio, está vendiendo acceso a su vida íntima, a los objetos que definen su identidad, a los espacios donde ocurrieron sus momentos más privados. En este sentido, todos los participantes en la economía colaborativa se convierten en voyeurs y exhibicionistas simultáneamente. Una reseña perspicaz describe la novela como flanqueada con ironía, perversidad, voyeurismo de la ventana indiscreta y mujeres que entienden la tarea de la reinvención. Esta referencia a la obra maestra de Hitchcock es particularmente apropiada, ya que Banner, como L.B. Jefferies, se encuentra confinado a observar las vidas de otros desde una posición de relativa impotencia. Sin embargo, mientras que Jefferies observa desde su ventana debido a una incapacidad física temporal, Banner observa desde su estudio debido a una incapacidad emocional y económica más profunda. El voyeurismo de Banner también plantea preguntas inquietantes sobre los límites éticos en una era donde la privacidad se ha convertido en una mercancía. ¿Qué derecho tiene Banner de observar a sus huéspedes? ¿Y qué responsabilidad tienen ellos de mantener su privacidad en un espacio que técnicamente es suyo pero que emocionalmente sigue perteneciendo a Banner? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y Russo las presenta sin intentar resolverlas moralmente. La descripción de Emma, quien lucha por trabajar en sus dibujos a pesar de su convicción de que Banner la está espiando, añade otra capa de complejidad. Emma no está paranoica, sus sospechas son correctas. Esta situación crea una tensión fascinante donde la víctima del voyeurismo es consciente de ser observada, transformando la dinámica tradicional del observador oculto y el sujeto inconsciente. Emma se convierte en un participante consciente en esta danza de miradas, lo que complica cualquier narrativa simple sobre víctima y perpetrador. El voyeurismo en la novela también funciona como una metáfora sobre la condición del artista moderno. Banner, que una vez creó arte que era observado y juzgado públicamente, ahora se encuentra en la posición de observador. Ha pasado de ser el objeto de la mirada crítica a ser el sujeto que mira. Esta inversión de roles sugiere algo profundo sobre la naturaleza parasitaria de la creación artística. ¿No son todos los artistas, en cierto sentido, voyeurs profesionales que se alimentan de la experiencia humana ajena para crear su obra? La experiencia voyeurística de Banner también revela cómo la soledad moderna nos convierte a todos en observadores hambrientos de conexión humana auténtica. En una época donde las redes sociales nos han convertido en curadores constantes de nuestras propias vidas para el consumo de otros, el voyeurismo de Banner parece menos una perversión que una versión extrema de nuestro comportamiento digital cotidiano. Todos somos, en cierto sentido, Banner mirando a través de las ventanas de otros en Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma donde consumimos la intimidad empaquetada de extraños. La brillantez de Russo radica en no juzgar moralmente el voyeurismo de Banner, sino en usarlo como una lente para explorar temas más amplios sobre la conexión, la soledad, y la naturaleza cambiante de la privacidad en el siglo XXI. Bennett no es presentado como un depredador, sino como un hombre profundamente solitario que encuentra en la observación de otros una forma de mantener su humanidad viva cuando su propia vida se siente vacía y sin sentido.
El noveno punto fundamental en Superhost es la exploración profunda de cómo Banner alcanza la autoconciencia no a través de la introspección solitaria, sino mediante el servicio genuino a otros seres humanos en crisis. Como observa brillantemente una crítica de Book Page, las mujeres en la vida de Banner, algunas intencionalmente, otras de otra manera, velan hacia atrás su psique, empujándolo más cerca de algún grado de autoconciencia. Esta observación captura la esencia del crecimiento personal de Banner, no es un proceso interno aislado, sino una transformación que ocurre en el espacio relacional. El desarrollo del personaje de Banner es particularmente notable, como señala una reseña entusiasta, la historia de Russo de un hombre divorciado de 50 más años con progreso lento hacia la conciencia fue bien hecha. Esta conciencia no llega de manera súbita o dramática, sino que se desarrolla gradualmente a través de cada encuentro con sus huéspedes. Bennett, que inicialmente parece aparentemente desdichado, pero ingenioso, como resulta, un artista fracasado, descubre recursos internos que desconocía poseer. Una reseña perspicaz describe a Banner como alguien que parece haber atraído a personas que no saben lo que quieren, y eso incluye a Banner, y de hecho, él es el peor. Esta observación revela algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia. Banner no puede ayudar a otros a encontrar claridad hasta que comience a encontrar la suya propia. Su estatus como Superhost se convierte en una ironía reveladora, es excelente proporcionando un espacio físico para otros, pero lucha por crear un espacio emocional habitable para sí mismo. La genialidad de Russo radica en mostrar cómo el acto de cuidar genuinamente de extraños se convierte en una forma de autodescubrimiento. Cada huésped que Banner recibe le presenta un espejo diferente de la condición humana. A través de Alicia, confronta la soledad urbana, a través de Emma, la lucha artística y la vulnerabilidad mental, a través de Kirstie, la posibilidad de renovación post-trauma. En el proceso de ofrecer refugio a estas mujeres, Banner aprende a ofrecerse refugio a sí mismo. El concepto de progreso lento hacia la conciencia es particularmente relevante en nuestra época de gratificación instantánea y transformación rápida. Bennett no experimenta una epifanía súbita que resuelve todos sus problemas, en cambio, acumula pequeños momentos de claridad que gradualmente construyen una comprensión más profunda de quién es y qué quiere. Este proceso refleja la realidad del crecimiento personal auténtico, que rara vez es dramático pero que puede ser profundamente transformador. Una crítica observa que Banner necesita llegar a un acuerdo con su yo egoísta y egotista. Esta evaluación señala hacia uno de los temas más importantes de la novela, la diferencia entre el autoconocimiento superficial y la autoconciencia genuina. Bennett debe enfrentar no solo sus inseguridades obvias, su carrera fracasada, su divorcio, su relevancia perdida, sino también sus patrones más profundos de autoabsorción y evasión emocional. El libro avanza despacio al principio, pero como una locomotora, gana vapor hasta que la vida de Banner parece que podría descarrilarse. Esta metáfora del tren es perfecta para describir tanto la estructura narrativa como el arco de desarrollo del personaje. La autoconciencia de Banner se acelera a medida que se acumulan sus experiencias como anfitrión, hasta llegar a un punto donde ya no puede evitar enfrentar quién se ha convertido. La autoconciencia que Banner desarrolla también está íntimamente conectada con su capacidad renovada para la empatía genuina. Al principio, su interés en sus huéspedes tiene elementos de voyeurismo y proyección. Gradualmente, aprende a ver a estas mujeres como individuos complejos con sus propias luchas, no como soluciones a sus problemas o fuentes de entretenimiento. Este cambio de perspectiva marca el comienzo de su verdadera maduración emocional. El proceso de autoconciencia de Banner también revela algo importante sobre la masculinidad en la mediana edad. En lugar de resolver su crisis a través de gestos grandiosos de autoafirmación, comprar un auto deportivo, tener una aventura dramática, cambiar de carrera radicalmente, Banner encuentra renovación en actos pequeños de servicio y hospitalidad. Su masculinidad se redefine no a través de la dominación o el éxito externo, sino a través de la capacidad de crear espacios seguros para otros. El décimo y último punto crucial en Superhost es cómo Kate Russo utiliza la economía colaborativa no simplemente como un dispositivo de trama, sino como una metáfora profunda para las formas en que creamos comunidad y significado en el siglo XXI. La novela trasciende su premisa aparentemente contemporánea para convertirse en una exploración atemporal de lo que significa abrir nuestras puertas y nuestros corazones a extraños en una era de fragmentación social creciente. La transformación de Banner de artista reconocido a Superhost representa más que una simple caída económica, simboliza la democratización de la creatividad y el servicio en la era digital. Como señala Dan Porora, la novela tiene mucho que decir sobre el coraje que se necesita para empezar de nuevo en la mitad de la vida.
Este coraje no se manifiesta solo en decisiones personales dramáticas, sino en la disposición cotidiana de abrir espacios íntimos a la imprevisibilidad de la conexión humana. La brillantez de Russo radica en mostrar cómo plataformas como Airbnb, el equivalente ficticio de Airbnb, han creado nuevas formas de intimidad comercializada. Banner no solo alquila habitaciones, está vendiendo acceso a su historia personal, a los objetos que definen su identidad, a los espacios donde ocurrieron sus momentos más significativos. En este sentido, se convierte en un curador involuntario de experiencias humanas auténticas en una época de experiencias cada vez más manufacturadas. La ironía de que Banner encuentre más validación en sus reseñas de Airbnb que en las críticas de arte revela algo profundo sobre cómo las métricas de éxito han cambiado en la era digital. Las 5 estrellas de un huésped anónimo se sienten más genuinas que las reseñas de críticos profesionales porque emergen de encuentros humanos reales, no de consideraciones teóricas abstractas. Esta inversión de valores sugiere que la economía colaborativa, a pesar de sus aspectos comerciales, puede ofrecer formas más auténticas de reconocimiento humano. La experiencia de Banner como anfitrión también revela cómo la economía colaborativa ha redefinido el concepto de hogar. Su casa ya no es simplemente un refugio privado, se ha convertido en un espacio semipúblico donde las fronteras entre lo íntimo y lo comercial se difuminan constantemente. Esta transformación refleja una realidad más amplia sobre cómo muchos de nosotros navegamos la vida moderna, nuestros hogares son oficinas, nuestras pasiones son marcas personales, nuestras relaciones son redes profesionales. Como observa una crítica, Banner se ha convertido en alguien que ha atraído a personas que no saben lo que quieren. Esta descripción podría aplicarse a toda la economía colaborativa, una infraestructura masiva construida para servir a personas que están fundamentalmente perdidas, buscando experiencias auténticas en un mundo cada vez más artificial. Los huéspedes de Banner no buscan simplemente alojamiento, buscan conexión, comprensión, un sentido de pertenencia temporal. La democratización del servicio que representa la economía colaborativa también permite a Banner redescubrir una forma de propósito que había perdido como artista. Ya no necesita la validación de instituciones culturales elitistas, puede encontrar significado en el acto simple pero profundo de hacer que otros se sientan bienvenidos. Esta transformación sugiere que en una época de disrupciones económicas constantes, el valor humano fundamental podría radicar no en lo que producimos, sino en cómo cuidamos unos de otros. La metáfora de la hospitalidad que recorre toda la novela también habla de cómo las comunidades se forman y reforman en la era digital. Las conexiones de Banner con sus huéspedes son temporales pero significativas, superficiales pero transformadoras. Esto refleja cómo muchas de nuestras relaciones contemporáneas funcionan, encuentros breves pero intensos que nos cambian de maneras que no siempre comprendemos inmediatamente. La economía colaborativa en Superhost también revela cómo la tecnología puede servir paradójicamente tanto para conectar como para alienar. La plataforma Airbnb permite que Banner conozca personas que nunca habría encontrado de otra manera, pero también reduce estas conexiones complejas a sistemas de calificación y reseñas. La tensión entre la autenticidad de los encuentros humanos y la artificia de su mediación digital es uno de los temas más sutiles pero persistentes de la novela. Finalmente, la experiencia de Banner sugiere que la economía colaborativa, en su mejor expresión, puede ofrecer algo que las estructuras sociales tradicionales han fallado en proporcionar, la oportunidad de ser útil, de importar en las vidas de otros, de encontrar propósito a través del servicio, independientemente de nuestro estatus profesional o éxito convencional. En este sentido, Superhost no es solo una novela sobre un hombre en crisis, sino una visión esperanzadora de cómo podríamos crear comunidad y significado en un mundo en constante transformación. En conclusión, Superhost de Kate Russo nos ofrece una ventana extraordinariamente humana hacia las complejidades de la mediana edad, la reinvención personal y la búsqueda de conexión auténtica en un mundo cada vez más digitalizado. A través de la historia de Banner Dresco, Russo logra capturar algo universal sobre la experiencia contemporánea. Todos somos, en cierto sentido, anfitriones de nuestras propias vidas, tratando de crear espacios acogedores no solo para otros, sino para las versiones cambiantes de nosotros mismos. Como observa brillantemente Jas Walter, Kate Russo escribe con una mirada tan generosa y perspicaz sobre el amor, la soledad y la ambición artística, y ha redibujado las líneas que conectan a las personas en la ficción a través del más moderno e improbable de los escenarios, el compartir hogar. Esta novela trasciende su premisa aparentemente simple para convertirse en una meditación profunda sobre lo que significa empezar de nuevo cuando la vida que conocíamos se desmorona. La genialidad de Superhost radica en cómo utiliza la metáfora de la hospitalidad para explorar temas universales.
Banner no solo aprende a ser un mejor anfitrión para sus huéspedes, aprende a ser un mejor anfitrión de su propia vida transformada. Las lecciones que emergen de su travesía, sobre la vulnerabilidad, la adaptabilidad, la importancia de la conexión humana genuina, y el coraje necesario para reinventarse, son aplicables a cualquiera que haya enfrentado una crisis de identidad o haya tenido que reconstruir su vida desde cero. En una época donde las carreras lineales han dado paso a la economía colaborativa, donde la soledad es una epidemia creciente, y donde todos navegamos constantemente entre la necesidad de privacidad y el deseo de conexión, la historia de Banner Tresco nos ofrece tanto un espejo como una brújula. Nos muestra que la pérdida puede ser el comienzo de un nuevo tipo de creación, que la hospitalidad puede ser una forma de arte, y que a veces las mejores reseñas de nuestras vidas no vienen de críticos profesionales, sino de las personas ordinarias cuyas vidas tocamos de maneras extraordinarias. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante novela Superhost de Kate Russo. A pesar de que hemos destacado ideas centrales de esta obra maestra sobre la reinvención y la conexión humana, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del ingenio narrativo de Russo y su comprensión empática del alma humana. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera que haya enfrentado una crisis de identidad o busque entender mejor las complejidades de la hospitalidad humana. Hasta el próximo episodio.